su nombre, Cristo amado. Gloria a su nombre, Rey de la gloria. Cuando siento que mi río se ha secado, fuerzas faltan para continuar. Esa agua ya no fluye en mi vida, es porque necesito de Jesús. Dame de beber de esa agua viva, la que de la peña de oriente dio. Mi sed calmará, mi alma restaurará, y podré sentir que ese río cristalino fluye en mí. Agua que vivifica, peregrino, por los valles y collados le haga ir. Cruzará crueles desiertos en su vida, confesando ese nombre redentor. Dame de beber de esa agua viva, la que de la peña de Oreb vertió. Mi sed calmará, mi alma restaurará, y podré sentir que ese río cristalino fluye en mí. Dame de beber de esa agua viva, la que de la peña de Oreb vertió. Tu sed calmará, tu alma restaurará, y podrás sentir que ese río cristalino fluye en ti. Y podré sentir que ese río cristalino fluye en mí. Que ese río cristalino fluya en mí.
Una vez más agradezco al Dios del cielo por esta bendición que el Señor me da. Esto es algo maravilloso, algo glorioso, algo bendito. El estar compartiendo en esta noche el mensaje de Dios. Este mensaje que fue traído desde el cielo. Siempre digo, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, el autor de este libro es Dios mismo. Dios, el cual es el mismo ayer y hoy. Vamos a pasar a dar lectura a la poderosa palabra de Dios que se encuentra en el libro a los Gálatas, capítulo 1, versículo 11 en adelante. Le voy a dar lectura a esta palabra en el nombre santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Su palabra lleva como título el ministerio de Pablo. Su palabra dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Esta palabra lleva como título el ministerio del apóstol Pablo, el grande apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Este hombre antes de conocer a Jesucristo, antes de conocer la verdad del Evangelio, antes de tener un encuentro verdadero con el Dios Todopoderoso,
era un hombre que causaba mucho sufrimiento, mucho dolor a aquellos que habían recibido el Evangelio eterno de Jesús. Él perseguía a los cristianos a tal punto, dice la palabra de Dios, que él los torturaba, los encarcelaba, los obligaba a negar la fe de Jesús. Quizás este hombre en su vida, él desde niño había sido enseñado por uno de los sabios más grandes que pudo haber en Israel, que era Gamaliel, un maestro de la ley de Dios, un erudito en la ley de Dios. Entonces él había recibido la enseñanza de Gamaliel, un hombre que conocía el Antiguo Testamento al derecho y al revés. Y dice acá la palabra de Dios en algún versículo que él tenía en su corazón las tradiciones del judaísmo, y él las practicaba. Él practicaba la ley de Dios, guardaba la ley de Dios, cumplía con la ley de Dios a cabalidad, y a tal punto que él aventajaba a muchos de los judíos en aquellas tradiciones. Era superior a muchos de los que judaizaban en aquel tiempo. Y él, siendo celoso de las leyes de Dios, ciertamente él era sincero en lo que hacía, era sincero en lo que creía, pero estaba sinceramente también equivocado. ¿Cuántos quizás son sinceros en aquello que están haciendo, son sinceros en aquello que creen, pero están sinceramente engañados o equivocados? Él creía que estaba haciendo las obras de Dios. Cuando él perseguía a la iglesia del Señor Jesucristo y quizás los torturaba y los obligaba a renegar de su fe, él creía que estaba bien. Él en aquel tiempo, en su vida pasada, se llamaba Saulo. Era reconocido como Saulo de Tarso. Era un hombre sabio, era un hombre inteligente, era un hombre que amaba a Dios, que sabía la palabra de Dios. Sin duda él sabía la palabra de Dios, conocía la Escritura, la sabía como muchos quizás en estos tiempos saben lo que dice la palabra de Dios, pero no conocen al Dios de la palabra, no han tenido un encuentro, una experiencia con el Dios Todopoderoso. Ciertamente, cuando empezó la persecución de los cristianos, porque los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo comenzaron a enseñar al pueblo lo que Jesús le había enseñado a ellos. Ellos comenzaron a enseñar el camino de la salvación.
Y muchos creyeron en Jesús al ver los prodigios, los milagros y las señales que por las manos de los apóstoles eran hechas. Jesús mismo le había dicho a sus discípulos que aquellos que creyesen en las obras que Jesús hacía, en las obras que Él hacía, ellos las iban a hacer también y aún cosas mayores. Jesús le dijo, yo voy a subir a mi Padre, voy a irme a los cielos, pero yo a ustedes no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Vemos que Jesús murió, resucitó al tercer día de entre los muertos. Él se levantó y anduvo durante 40 días, se le apareció a muchos de los discípulos, a más de 500 hermanos. Después se le apareció a los apóstoles mismos, estuvo con ellos, comió con ellos, después de haber resucitado, y ascendió a los cielos. Se fue allá a la diestra del Dios Todopoderoso, pero Él les da una orden a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Les dijo a ellos que debían esperar una promesa, y esa promesa era el Espíritu Santo. Él les dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, sino que yo enviaré a otro ayudador, a otro consolador, el cual a ustedes les va a recordar todas las cosas que yo a ustedes les he dicho y los va a guiar a la verdad y a la justicia. Mire qué maravilloso esto, qué precioso es esto, qué precioso es, porque cuando Jesús subió al cielo, Él le había dado ya la promesa antes de que ellos iban a recibir poder. Ellos, les digo, van a recibir poder. Poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, me van a hacer testigos. Me van a hacer testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra que es Chile. Siempre yo digo a los hermanos, las hermanas, ustedes quieren ser testigos de Jesús, es necesario que reciban el poder del Espíritu Santo. Es necesario que sean bautizados con el Espíritu Santo y fuego, como dijo quizás Juan el Bautista. El que viene detrás de mí es más poderoso que yo y es antes que yo. Ciertamente yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará a ustedes con Espíritu Santo y fuego. Jesús le estaba dando esa promesa de que ellos iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo y fuego y iban a ser testigos. Para ser testigos, para poder testificar, ellos tenían que recibir el poder de lo alto. Ellos no podían salir de Jerusalén sin antes recibir la investidura de Dios, el respaldo de Dios, la unción de Dios, esa unción santa que nos enseña todas las cosas. Resulta que dice la palabra de Dios en esta historia que los apóstoles y muchos de los que habían visto a Jesús resucitado, que habían creído en Él, que lo habían visto irse al cielo, eran como 120 en el día de Pentecostés y estaban ahí en el aposento alto. Ellos estaban orando, estaban sentados, orando, esperando la promesa divina del cielo. Y dice que de repente vino del cielo como un estruendo, el cual llenó la casa donde estaban ahí sentados orando. Fue algo repentino, fue algo que los sorprendió, porque dice que vino del cielo como lenguas de fuego del cielo. Y dice que ese fuego se posó sobre ellos, pero no era un fuego que a ellos le iba a hacer daño, sino que era el fuego de Dios que iba a quemar quizás las debilidades humanas que habían en ellos, las incapacidades humanas que habían en ellos, y ese fuego divino iba a capacitarlos, iba a limpiarlos, a purificarlos para ahora
morar en ellos, y dice que el Espíritu Santo ahora estaba en ellos, y ellos comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, y dice que sobre esa fiesta de Pentecostés había personas que venían a adorar a Dios, al Dios de Israel, y eran personas de otras ciudades, de otras naciones, de otros lugares, de otros países. Y al escuchar ese estruendo se agolparon ahí porque veían que estos otros que habían recibido el Espíritu Santo hablaban en el idioma de ellos, glorificaban a Dios en el idioma de ellos, y decían: ¿cómo esto es posible? ¿Qué es esto que está sucediendo? ¿Cómo estos sin letras, estos que no han estudiado, que son del vulgo, que son pescadores, que son personas, agricultores, están hablando en el idioma de nosotros en el cual hemos nacido? Estos están hablando las maravillas de Dios. Estaban ahí sorprendidos, atónitos, porque era algo impactante, era algo impresionante. Otros se burlaban y decían: no, están locos estos, están locos. Otros decían: no, estos están curados, están borrachos. Y vemos a Pedro que ahora se levanta ahí en medio de una multitud. Pedro, que había negado al Señor, que lo había negado 3 veces antes. Ahora no, Pedro era otro. Pedro había recibido poder, había recibido valentía. No tenía miedo ahora de enfrentarse a una multitud, como el Espíritu Santo lo vino a capacitar ahora. Lo vino a ayudar en su debilidad. Sacó los miedos y los temores, y ahora Pedro se levanta y da un discurso tremendo. Un hombre que era un pescador da un tremendo discurso, a tal punto que la gente al escuchar el discurso de Pedro se compungió en su corazón, recibió el mensaje y decían: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué haremos ahora? ¿Cómo es posible? Jesús les dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, confesando sus pecados. ¿Para qué? Para que reciban el don del Espíritu Santo. Dice que en esa predicación se convirtieron más de 3.000. Ahora dice más adelante la Escritura que Pedro y Juan iban al templo, el cual estaba ahí la hermosa. Dice que había un cojo de nacimiento, el cual se sentaba ahí en la escalera antes de subir a la entrada del templo, y ese cojo de nacimiento pedía limosna. Entonces ese cojo de nacimiento era un cojo que todos lo conocían. Si todos iban al templo a adorar a Dios, a orar, a glorificar, a dar gracias a Dios, ese cojo que estaba ahí era un cojo conocido, todo el mundo lo conocía. Y dice que Pedro y Juan iban a la hora de la oración en la mañana a orar a Dios ahí en el templo. Y dice que el cojo de nacimiento le dice a Juan y a Pedro que le dieran algo de dinero, limosna, lo que ellos pudieran darle. Pedro le dice: míranos. Claro, y el cojo esperando recibir algo de ellos. Pedro no tenía dinero, pero tenía algo mayor. Tenía algo que había sido dado desde arriba, desde el cielo. Tenía el poder de Dios, tenía el respaldo de Dios, tenía la facultad que Dios le había dado para sanar a los enfermos, para levantar a los paralíticos, para resucitar a los muertos. Los prodigios, los milagros que Jesús había hecho, él ahora los podía hacer por el respaldo del Santo Espíritu de Dios que estaba en él. Jesús había dicho: lo que yo le he dado a ustedes de gracia, eso deben dar de gracia a la gente. ¿Por qué? Porque lo que el mundo busca está en nosotros, que hemos creído en Jesús. Lo que el mundo necesita lo tenemos nosotros, los cristianos.
lo que hemos sido salvados, redimidos por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Pedro ahora le dice: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomaron de sus manos y se le afirmaron sus tobillos. Pedro y Juan lo levantaron, tomándolo de la mano cada uno. Y se le afirmaron los tobillos, se le afirmaron las rodillas. Y ahora comenzó a dar pasos, comenzó a caminar. ¿Qué fue lo primero que hizo este cojo de nacimiento? Que se ponía a pedir limosna ahí. Fue entrar al templo. Ese quizás nunca había entrado al templo. Y ahora entró por las puertas del templo, adorando y glorificando a Dios y danzando. Y muchos de los que lo conocían quedaron mirando a Pedro y a Juan. Qué tremendo esto, qué maravilloso esto. Porque Pedro, al ver a aquellos que los admiraban a ellos, les dicen: ustedes ven el beneficio hecho a este hombre en este día. Nosotros no hemos hecho nada, sino que Dios lo ha sanado para glorificar a su Hijo Jesucristo, el cual mataron colgándole en un madero, el cual sepultaron en una tumba fría, el cual Dios también lo levantó de entre los muertos y ahora ascendió a los cielos y vive a la diestra. A ese Dios lo ha puesto por Señor y Rey de Israel. A ese. Y es en su nombre que nosotros anunciamos el Evangelio de la salvación. Qué precioso es esto. Porque creyeron por el milagro hecho ahí. Pero ¿qué pasó? Que los religiosos de aquel tiempo, que sabían la palabra de Dios, pero no conocían al Dios de la palabra, comenzaron a querer quizás silenciar a Pedro y a Juan. Y ellos querían azotarlo, querían encarcelarlo, pero no podían hacer nada contra ellos. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El milagro hecho ahí era algo notorio en todo Israel. Todos conocían al cojo. Entonces no podían negar que Dios había hecho un milagro por manos de aquellos enviados de Dios, los apóstoles, que eran Pedro y Juan. Pero dice que después la persecución creció más y más y más, hasta el punto que cada vez que Pedro y Juan anunciaban las palabras de salvación al pueblo, eran perseguidos, eran azotados, pero ellos volvían después de esos azotes contentos. Ellos no temían a los hombres. Ellos estaban cumpliendo con lo que Jesús les había enviado a hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es necesario que el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús le había dicho: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que crea y fuere bautizado sea salvo. Ellos estaban cumpliendo. Entonces Jesús mismo dijo: gozaos y alegraos cuando os persigan, cuando os torturen, cuando los encarcelen. Gozaos y alegraos, porque el galardón que a ustedes les espera allá arriba en los cielos es más grande, mayor, es precioso lo eterno que les espera a ustedes allá arriba. Porque así persiguieron
a los profetas y a los reyes que antes fueron de vosotros. Gócense y alégrense cuando estén sufriendo por la causa de mi nombre. Ellos estaban sufriendo por la causa de Cristo, por la causa de Jesús, por la causa del Señor. Y ellos se sintieron dignos después de haber recibido azote. Lo mismo que Jesús había padecido, Jesús fue azotado. Ahora los apóstoles también eran azotados por causa de la palabra bendita de Dios. Ellos padeciendo por amor a Dios, pagando el precio, siendo quizás perseguidos, pero ellos no tuvieron miedo, porque Jesús mismo dijo: no temáis a los que pueden matar el cuerpo, porque el alma no pueden dañar, sino más bien temer a aquel que puede matar el cuerpo y el alma allá en el infierno, y ese es Dios. Entonces, ¿a quién se le debe de tener temor? Es a Dios. Cada vez que ellos eran perseguidos y eran quizás de alguna manera torturados y silenciados, porque les decían: a ustedes nosotros les dijimos estrictamente que ya no anunciaran más el Evangelio de Jesús, que no hable más en ese nombre, porque el nombre de Jesús es terror para los corruptos. El nombre de Jesús es terror para todo aquel que practica la injusticia, para todo aquel que anda en tinieblas de maldad. El nombre de Jesús es terror para todo aquel que hace lo malo. Por eso les prohibían predicar y anunciar en el nombre de Jesús el Evangelio, porque el nombre de Jesús es poder. En el nombre de Jesús hay poder. Por eso el nombre de Jesús es terror para aquel que practica lo malo, para aquel que anda en tinieblas de maldad, para aquel que no quiere convertirse de su mal camino. El nombre de Jesús es terror. Por eso es que les prohibían y les decían: a ustedes les dijimos estrictamente que ya no enseñen más en ese nombre, no hablen más en el nombre de Jesús. Pero ellos hacían todo lo contrario, porque ellos les decían: nosotros fuimos llamados por Dios, nosotros predicamos la verdad, nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios da a los que le obedecen. Entonces había algo en ellos que los movía, que los impulsaba a hacer la voluntad de Dios. Ellos decían: juzguen ustedes mismos. Si es justo delante de Dios obedecerle a ustedes, que son hombres terrenales, carnales, humanos, llenos de errores y de pecados, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ahí aparece Gamaliel. Gamaliel les dice a esos judaizantes, a los que practicaban la ley, a los sacerdotes, a todos esos maestros doctos de la ley, a los religiosos de aquel tiempo, les dice: acuérdense que hace algún tiempo se levantó Teudas con una multitud y arrastró a muchos, pero muerto ese, se deshizo esa multitud. Después se levantó Judas, otro más con ideología y pensamientos extraños, y muchos creyeron en lo que Judas decía, pero muerto ese, se disipó todo, se deshizo todo, se acabó todo eso. Si esa obra que ellos están, lo que ellos están hablando, lo que ellos están diciendo, es de los hombres, se va a desvanecer. Eso lo dijo Gamaliel, un sabio de aquel tiempo, el cual había instruido a Pablo en la ley de Dios. Le dijo: si esa obra es de los hombres, se va a destruir. Pero si esta obra es de Dios, lo que Pedro,
Juan están diciendo, ¿es de Dios? No lo van a poder destruir jamás. Si ellos están hablando de parte de Dios, no sean impedimentos. Mejor den un paso al costado. No vayan a hacer que ustedes estén luchando contra Dios, estén peleando contra Dios. Y vemos que comenzó la persecución. Y ahí aparece Saulo. Saulo dice que estaba ahí guardando la ropa de aquellos que estaban dando muerte a uno de los primeros mártires, a Esteban, un joven lleno del Espíritu de Dios, un joven por el cual Dios hacía grandes prodigios, señales y sanidades y milagros entre el pueblo, un joven elocuente, un joven al cual cuando enfrentaba a los religiosos, dice que estos religiosos no podían resistir la sabiduría de este joven, porque lo que él hablaba lo confrontaba, les dolía, les hacía ver el error que estaban cometiendo. Y ellos dicen que no pudieron resistir las palabras de ese joven. ¿Qué hicieron? Lo sacaron afuera de la ciudad. Y dice que arremetieron contra él, tomaron piedra y comenzaron a lanzarle piedra mientras él les predicaba, mientras él le anunciaba la palabra de Dios. Él estaba ahí hablándoles de Cristo, estaba hablándoles del reino de los cielos, pero ellos ¿qué hicieron? Se taparon sus oídos. Él mismo les dice: incircuncisos de oídos, duros de corazón, duros de servir. Ustedes no van a entender jamás la verdad de Dios, porque son duros de servir, no quieren entender. Y dice que se taparon sus oídos para no oír la verdad de Dios, y ahora tomaron piedra y lo comenzaron a piedrar. Pero ahí, mientras a él lo apiedraban, él oraba a Dios, clamaba a Dios y le decía a Dios: no les tome en cuenta este asesinato, no les tome en cuenta este pecado que están haciendo en contra de mí. Lo mismo que dijo Jesús cuando se estaban burlándose de él: perdona a los padres porque ellos no saben lo que hacen. Ahora Esteban estaba dando ese mismo testimonio de la obra de Dios en él. Él decía: no les tome en cuenta sus pecados, este pecado tan terrible de muerte. Ellos lo estaban matando, lo estaban apiedrando, y él estaba orando por ellos, estaba intercediendo por ellos, pidiendo misericordia por ellos. ¿Qué enseñanza nos da ahí? Y dice que mientras a él lo apiedraban, él ve los cielos abiertos y ve una visión. Y él delante de todos dice: aquí veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios, veo a Jesús sentado a la diestra del Todopoderoso. Y le dieron muerte a uno de los primeros mártires de la iglesia. Y dice que ahí estaba Saulo siendo testigo. Y él se complacía en la muerte de ese joven. Como Saulo, él guardaba la ley de Dios, él creía que estaba haciendo un servicio a Dios. Él, como decía quizás recién, él era sincero en lo que hacía y en lo que creía, pero estaba siendo sinceramente engañado o equivocado en su proceder. Ahora vemos en esto que comenzó una grande persecución después de la muerte de Esteban. Dice que los cristianos fueron perseguidos por Saulo, y a ellos no les quedó de otra, a los cristianos, a la iglesia, que huir de ciudad en ciudad. Y se esparció. Eso fue motivo de persecución, fue motivo de bendición también, porque se esparció la palabra de Dios a otros lugares. La salvación llegó a otros pueblos. Mientras Saulo hacía de las suyas, porque él dice que respirando amenaza en contra de los cristianos, fue a pedir
carta de presentación para ir con poder, con algo que le diera el permiso, la libertad de hacer y deshacer en los otros pueblos para perseguir a los cristianos y torturarlos y encarcelarlos y obligarlos a renegar de la fe de Jesús. Dice que él fue a Damasco, iba con sus soldados. Él tenía a disposición mucha gente porque era un hombre que tenía mucho poder. Quizás era un hombre orgulloso porque era un hombre sabio, instruido en la ley de Dios. Conocía, quizás la palabra de Dios la sabía, pero no conocía a Dios, al Dios de la palabra. Y ahora vemos en este pasaje bíblico, cuando dice que Saulo iba camino a Damasco, respirando a una amenaza en contra de los cristianos, y él iba maquinando su maldad de perseguir a los cristianos y hacerlos renegar de su fe. Decía, no, a estos los vamos a torturar, vamos a hacer que esto que están diciendo ellos se desvanezca. Pero dice, ¿y si Dios es con nosotros, quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Él no estaba persiguiendo a los cristianos, él estaba luchando contra Dios. Es por eso que cuando iba camino a Damasco ahora dice que viene desde el cielo un resplandor, una luz gloriosa. Y esa luz gloriosa lo lanzó del caballo, del camello, del elefante. No sé, lo tiró a tierra. Lo tiró a tierra. Y cuando lo tiró a tierra, él le dice, Señor, ¿quién eres? Y esa voz del cielo le habla. Y le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Estás luchando contra el aguijón y no te has dado cuenta. Te va a ir mal, porque estás luchando contra el Dios vivo, y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Tuvo un encuentro glorioso, maravilloso. El que lo botó a tierra, lo tiró a tierra, tenía más poder, tenía más autoridad que él. Es por eso que Saulo le dice, Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús ahora le da una orden y le dice, ahora vas a entrar a la ciudad, vas a ir a la derecha, vas a ir a la calle que se llama la derecha, y allá vas a ir a la casa de un tal Simón y se te va a decir todo lo que tú tienes que hacer, todo lo que tú tienes que hacer. Se da cuenta, en ese encuentro glorioso ocurre algo maravilloso, porque el que lo tiró del caballo, del camello, del burro, de no sé de qué, lo tiró a polvo y lo humilló, lo humilló, lo humilló, lo humilló. Jesús, cuando lo tiró del polvo, lo humilló a tal punto que él se reconoció la autoridad del que lo había lanzado y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, mi vida ahora es tuya. Señor, ahora mi vida te pertenece. Ofrendo mi vida a ti. Hubo un cambio de pensar. Su mente fue transformada. En un abrir y cerrar de ojos, la vida de este hombre fue transformada. Y ahora Saulo tiene un antes y un después de Cristo. La palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí en Jesucristo son hechas todas nuevas. Qué maravilloso esto, porque si Jesús no hubiera venido, no habría marcado la historia. Usted cuando ve documentales dicen, esto sucedió 3.500 años antes de Cristo. Esto sucedió 20 años después de Cristo. La venida de Jesús a la tierra marcó la historia. Lo mismo sucede con todos aquellos que hemos tenido un encuentro
verdadero, genuino, real con el Hijo de Dios. Él marca nuestra historia, Él marca nuestra vida con un antes y un después de Cristo. Él nos da un nombre nuevo. Él nos da una vida nueva. Dice, ustedes ahora han pasado de muerte a vida. Mire qué maravilloso esto. Ahora, Saulo dejó de ser Saulo para llamarse Pablo, el grande apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Y ahora es aquí a donde llegamos a este pasaje bíblico que acabo quizás de leer, el ministerio de Pablo, el ministerio del grande apóstol Pablo, un hombre que ganó multitudes, un hombre que fue un misionero, un hombre que plantó iglesias, un hombre de oración, un hombre al cual Jesús se le apareció en el camino. Jesús, el Cristo resucitado. Él vio a Jesús y cuando vio a Jesús, él quedó ciego por aquella terrible visión que había visto. Él vio al Cristo glorificado, vio la luz, quedó ciego para todas las cosas del mundo, para todo. Él decía, yo tengo por estiércol, tengo por basura, todo lo que yo sé, lo tengo por basura. ¿Por qué? Por el eminente conocimiento de Jesucristo. O sea, todo lo que yo sabía, entendía y conocía no era nada comparado con lo que ahora sé de Jesús, con lo que ahora he visto a Jesús. Él no podía negar. Él mismo, quizá en algún momento de su vida, cuando tuvo que testificar su experiencia, porque él tuvo una experiencia real, él dijo, yo no fui rebelde a la visión celestial. Y él mismo dice, aquí en este primer versículo, en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11, dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Por eso, él dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y eso es algo a lo cual Dios me hace pensar, me hace meditar muchas veces. Mientras el Señor Jesús no se revele a nuestras vidas, no van a haber cambio. Mientras Jesús no se revele a la humanidad, no van a haber cambio. Por más que quizás yo le predique, si ellos no tienen un encuentro personal con el Hijo de Dios, no va a cambiar su manera de pensar, su manera de actuar, de comportarse. No va a haber cambio. No va a haber cambio mientras no tengan un encuentro con Dios. Y yo puedo decir muchas veces, el Evangelio no es por imposición, no es por obligación, es por revelación. El Evangelio es por revelación. Por eso Él dice, yo no lo recibí del hombre, no recibí esto de hombre alguno. A mí no me llamó el hombre, no me eligió el hombre. A mí me eligió Dios, me escogió Dios, le pertenezco a Él. Yo hago lo que Dios me dice que yo haga. Lo que Dios me muestra, eso es lo que yo comparto, lo que yo enseño. Y Él dice, por revelación de Jesucristo. Por eso el apostolado que Él recibió, Él dice, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó
de entre los muertos. Qué lindo esto, qué precioso esto, porque Él da testimonio de que Él era un hombre que practicaba el judaísmo y las tradiciones del pueblo de Israel, y Él aventajaba mucho a muchos de sus contemporáneos. Él lo aventajaba, era superior, era mejor. Pero dice que llegó el día en el cual Dios le reveló a Jesucristo, y que lo escogió para predicar entre los gentiles, ni siquiera los de su propia nación. Él decía: yo tengo un aguijón en mi carne. Quizás el aguijón del apóstol Pablo. Él decía: yo he rogado a Dios 3 veces que quite este aguijón de mí, pero Dios me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. A veces medito en esto, que posiblemente el aguijón de Él, que Él mismo fue un perseguidor de la iglesia, y ahora, siendo un perseguidor, Él pasó a ser el perseguido. Los de su propio pueblo lo perseguían a Él ahora. ¿Cuánto no sufrió el apóstol Pablo? Sufrió mucho. Lo encadenaron, lo encarcelaron, conspiraron contra él. Sufrió naufragio, fue azotado. Fue humillado muchas veces, encadenado en las cárceles. ¿Cuántas veces recibió azote por predicar la verdad en Jesucristo? Pero era un hombre que no temía, que no tenía miedo, un hombre que amó a Dios sobre todas las cosas, un hombre que consagró su vida entera a Dios. La vida del apóstol Pablo fue un sacrificio entero a Dios, una ofrenda agradable a Dios. Él gastó su vida para Dios. Vemos que él, estando en el concilio, delante de los fariseos, delante de los saduceos, delante del sumo sacerdote, él estaba ahí en el concilio y lo estaban juzgando, porque decían: este es el que trastorna las ciudades, este es el que habla en contra de la ley de Moisés. Y vemos que ahora Pablo tenía que defenderse, y él dice: yo delante de Dios he servido con limpia conciencia, tengo conciencia limpia delante de Dios y delante de ustedes. Y dice que el sumo sacerdote lo mandó a que lo golpeasen en la boca, porque él decía que tenía su conciencia limpia. Entonces, cuando lo mandó a golpear, el apóstol Pablo le dice: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y ahí los otros lo hacen ver, y le hacen ver que lo había mandado a golpear era el sumo sacerdote, y él no sabía. Por eso le dice: ay, de veras que está escrito que en la ley que dice que a un príncipe de tu pueblo no maldecirá. Y él estaba prácticamente declarando una maldición en contra del sumo sacerdote cuando le dice: Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Entonces le dice: están maldiciendo al sumo sacerdote. Y él le dice: perdón, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Y él, como vio que una parte era de fariseos y otra parte era de saduceos, los fariseos creen en los ángeles, en los espíritus y aún en la resurrección de los muertos.
Pero los saduceos no creen en los milagros, ni en los espíritus, ni en los ángeles, ni en el diablo, no creen en nada de eso. Entonces él le dice, a mí se me juzga por la esperanza que aguardaron nuestros padres de la vida eterna, de la resurrección de los muertos. De eso se me juzga. Entonces hubo un debate, una contienda entre ellos. Los fariseos querían arrebatar ahora al apóstol Pablo para sacarlo ahí, para librarlo, porque era lo que más o menos concordaba con la creencia de ellos. Y los otros no, querían darle muerte a Pablo. Entonces se dieron cuenta que querían matarlo, que querían despedazarlo, y fueron y lo llevaron aparte, y lo encarcelaron y lo resguardaron. Entonces ahí conspiraron contra él. Mucha gente conspiró y dijeron, no, nosotros no vamos a comer y no vamos a beber hasta haberle dado muerte a Pablo, porque este trastorna la ciudad, trastorna nuestras creencias. Y vemos que esto llegó a los oídos de un sobrino de Pablo, el cual fue a dar aviso a los que estaban resguardando a Pablo. Entonces, ¿qué hicieron ahora a Pablo? Lo llevaron escoltado con un grupo de soldados, con caballos, lo llevaron a la fortaleza. Y ahí vemos que también antes de llevarlo a la fortaleza, Dios se le aparece, Jesús se le aparece a él mientras oraba, y le dice, así como has testificado de mí aquí en Jerusalén, es necesario que vaya y testifiques de mí allá en Roma. Como Dios diciéndole, dándole ánimo de que aún no había llegado su tiempo de morir, que aún le quedaba largo camino por recorrer, que aún tenía que trabajar en la obra del Señor. Le dice, no, así como ya testificaste de mí aquí en Jerusalén, ahora vaya a tener que ir a Roma. Esa orden se la estaba dando el Señor. ¿Cómo vaya a llegar allá? ¿Cómo vaya a ir para allá? Solo Dios lo sabía. ¿Cómo iba a tomar los medios para llevárselo a él? Dios le dijo que iba a llegar allá. ¿Cómo? Él no lo sabía. Estaban conspirando contra él ahora para darle muerte. Habían hecho un voto, una promesa de no comer y no beber hasta matarlo. Entonces lo llevaron a la fortaleza. Vemos lo que sucedió después. Lo volvieron a llamar para que él se defendiera y testificara. Y él cuenta su testimonio. Y él lo cuenta. Y muchos dijeron, este hombre no ha hecho nada digno de muerte. No ha hecho nada malo. Pero él dice, yo a César apelo a César y a César voy. O sea, él apeló para que su juicio fuera allá en Roma. Dice, si este hombre no hubiera apelado a César, tuviera libertad, lo hubieran soltado. Pero como el Señor le había dado la orden de que tenía que ir a Roma, ese fue el medio. Y ahora llegó el rey Agripa y llegó Berenice. Vemos que estaba Festo, se me olvidan los nombres, estaba Festo. Y Festo le da la oportunidad para que él testifique delante del rey Agripa y delante de la reina Berenice, testifique y se defienda. Y el rey Agripa estaba ahí maravillado escuchándolo. Y decía, oye, pero si este hombre no hubiera apelado a César, estaría libre, pues si no ha hecho nada digno de muerte.
Y ahí Pablo era sabio, era inteligente, sí, era un ganador de almas. Estaba Festo también escuchando, y Festo le dice, Pablo, le dice, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y él le dice, yo no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Yo lo que estoy hablando es real, lo que a mí me sucedió es verdad. Y el rey sabe esto, que es así como estoy diciendo, porque yo sé que cree lo que estoy hablando. Pablo le estaba diciendo al rey, yo sé que tú crees a los profetas. ¿Crees, cierto? ¿Crees? Y ahí el rey Agripa casi lo hace convertirse al rey Agripa, casi se gana al rey. Es por eso que el rey Agripa le dice, Pablo, por poco me persuade a convertirme en cristiano. Por poco o por mucho, todos me gustaría que recibiesen este don maravilloso, la salvación que está en Jesucristo. Que todos fuesen como yo, excepto estas cadenas, porque yo soy libre. Entonces lo mandaron ahora que él se guardase. Vemos las cosas que pasaron, porque Festo, el rey Agripa, Berenice, todos los que estaban ahí, conversaban después y decían, pero si no hubiese apelado a César, estaría libre si no ha hecho nada digno de muerte. Pero él pidió ser juzgado allá y allá. A César irá, a Roma irá. ¿Cómo va a ir? Dios lo iba a llevar. Vemos que ahora lo mandan en una embarcaza, en una nave, rumbo allá a Roma. Pero él, antes de partir, le dice a Julio, al que estaba a cargo de la nave y de todos esos presos, de esa gente mala que iba a ser juzgada en Roma, juntamente con Pablo, porque habían cometido delitos graves, iba gente asesina, gente endemoniada, gente perversa, gente corrupta, gente que había cometido los peores actos de criminalidad. Vemos ahí en ese instante que Pablo le dice, mirando al cielo, le dice, creo que no es bueno que nosotros zarpemos hoy día, porque va a haber pérdida de la nave y pérdida de vida, porque se acerca una grande tormenta. Y el capitán de la nave, llamado Julio, no le hace caso. Hacía más caso a lo que el capitán, al capitán de la nave, estaba el que iba a manejar la nave, decía. No tomó en cuenta las palabras de Pablo. Pablo no estaba hablando porque sí, sino era que Dios ya le había dado la visión a lo que se iban a tener que enfrentar si salpaban en ese día. Y sucedió lo terrible, estando en medio de la mar. Se levanta un viento huracanado llamado Euroclidón, el cual golpeó con ímpetu contra esa nave y fueron llevados por el viento a muchos lugares. Por el viento fueron arrastrados kilómetros y kilómetros, y luchando ahí contra el viento, contra la braveza de aquella mar, contra ese viento huracanado. Ellos temían por sus vidas, no veían las estrellas de la noche. Los marineros antiguamente se guiaban por las estrellas
era el mapa que ellos tenían, no sabían a dónde estaban. Y ahí le dice Pablo, ya llevaban 3 días sin comer y sin beber, y ellos ya habían temido toda esperanza, habían perdido toda esperanza de vida, y ellos mismos dicen, ya estamos fritos, nos vamos a morir, de aquí de esta no vamos a salir vivos. Pero Pablo, en esa noche, se le había aparecido el ángel de Dios, el Señor Jesucristo, se le apareció mientras él estaba orando de noche, encomendando su vida ya a Dios. Se le había olvidado que Dios le había dicho, es necesario que comparezca en Roma, es necesario que predique en Roma. Predicaste acá en Jerusalén, testificaste bien, y así como lo hiciste acá en Jerusalén, vaya a ir allá a Roma. ¿Cómo? Ahora estaba en esa tremenda prueba, tremenda dificultad, tremendo problema. Y el Señor le da ánimo, ánimo, ten ánimo, porque como yo te he dicho, se hará. Porque como testificaste de mí en Jerusalén, testificarás allá en Roma. Entonces ahora él va, se levanta y le dice, ven, le dice a Julio, al que está a cargo de todos los presos, mejor hubiera sido que me hubieran hecho caso. Les dije que iba a suceder esto. Les dije lo que iba a pasar. No obedecieron. Ahora las consecuencias. Mejor hubiera sido que no hubiéramos zarpado. Pero el ángel de Dios, del cual soy y sirvo, ha estado conmigo en esta noche y me ha dicho, no temas, porque ni aun un pelo de vuestras cabezas perecerá. A todo esto es necesario que lleguemos a alguna isla, lleguemos a puerto seguro en tierra. Y empezaron ahora a comer y a beber, porque no habían comido ni bebido durante 3 días. Entonces el apóstol Pablo recibió la fuerza de Dios y recibió ánimo, y ahora él esa misma fuerza y ese ánimo se lo imparte a la tripulación, a los que estaban ahí trabajando, les da ánimo, le dicen ya, van a comer y van a beber para que recobren fuerza, y hay que seguir luchando porque vamos a llegar a tierra. Bendijo, dio gracias y partió el pan. Pero alivianaron la carga, se dejaron llevar por el viento. Entonces muchos de los otros soldados querían dar muerte a todos los presos para que no escapara ninguno. Entonces ahora Julio, el que estaba a cargo enfrente, trató de impedir eso porque quería cuidar a Pablo, que no mataran a Pablo. Si veía que Pablo era una buena persona, que era justo, que era un hombre sabio, trató de cuidar a Pablo, porque vio quizás en Pablo que era un hombre útil, un hombre sabio, inteligente, quedó admirado. Y por cuidar a Pablo, le salvó la vida a los demás, hasta que golpearon y dieron en un banco de arena. Y dice que la barca donde ellos iban, esa nave, se hizo pedazos. Y ahí llegaron nadando a tierra a una isla llamada Malta. Y los habitantes de aquella isla fueron a ayudar a salir a los que estaban náufragos. Y dice que hicieron fuego para poder quizás de alguna manera secarse la ropa porque era de noche. Y dice que Saulo ahora fue a recoger leña porque él quería ayudar, quería ser útil, fue a recoger leña. Y mientras recogió leña, dice que una serpiente lo mordió, una culebra lo mordió, dice que decían los hombres que habían visto que Pablo había sido mordido por esta serpiente venenosa, decían, quizás qué cosa habrá hecho este hombre
no va a poder escapar ni siquiera a la justicia divina porque hizo cosas malas. Lo mordió esta serpiente, se va a hinchar y se va a morir envenenado. Va a caer en cualquier momento en tierra muerto, fulminado. Y no le pasó nada. No le pasó nada. Y dice que Saulo, sacudiendo aquella víbora, aquella serpiente, la sacudió en el fuego y la quemó. Sacudió la víbora, la serpiente, sacudió a Satanás y lo quemó en el fuego. Y dice que aunque bebieran cosa mortífera no les hará daño. Eso no le hizo nada a Saulo. Muchos se sorprendieron. Y Pablo fue de bendición en aquella isla llamada Malta. Dice que el papá del que estaba a cargo enfrente de aquella isla, estaba enfermo, gravemente enfermo, postrado en cama. Y Pablo predicaba el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de poder. Por eso él decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios para todo aquel que cree, para salvación. El Evangelio es poder de Dios, poder que sana a los enfermos. Y ahora Pablo fue y sanó al papá del que era como el alcalde de aquella isla llamada Malta. Y vemos que en ese momento Pablo fue de tanta bendición que todos querían darle obsequios, todos querían ayudar a Pablo. Les dieron hasta una nave para que ellos siguieran su camino a Roma. Donde va un hijo de Dios, el hijo de Dios tiene que ser de bendición. No importa las circunstancias que se halle o se encuentre. Pablo, aún en medio de todas esas problemas y dificultades y pruebas, fue de bendición para el resto que lo rodeaba. Él fue luz para los gentiles, hizo la obra a la cual Dios lo había puesto, porque Dios mismo cuando lo eligió, yo lo he puesto para luz y salvación de los gentiles, para que Él testifique de mí ante reyes, ante gobernadores, y será llevado a otros lugares, para que testifique de mí con poder. Entonces Él cumplió esa labor para la cual Dios lo había elegido. Él llegó a Roma, y en Roma Él, cuando fue juzgado, se dieron cuenta de que Él no había hecho nada digno de muerte, y le arrendaron un lugar donde Él podía predicar ahora libremente la palabra de Dios, donde ahora nadie le iba a decir nada, y Él podía recibir a todo aquel que quisiera escucharlo, que quisiera visitarlo. Estando ahí preso en esa casa que le habían alquilado a Él escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento. Él, siendo inspirado por el Espíritu Santo, vemos un tiempo quizás de invierno, Él llama a Timoteo y le dice, hijo mío, quiero verte, quiero volver a verte, porque ya mi tiempo ya está terminando, el tiempo en el cual yo voy a ser sacrificado, ya se acerca, estoy próximo para entregar mi cabeza, ya he peleado la buena batalla de la fe y hasta aquí yo he guardado la fe, he vencido y aguarda esta esperanza, esta corona me aguarda allá en los cielos, esta corona, este galardón me espera allá en los cielos, no tan solamente a mí, sino a todos aquellos que han creído en Jesucristo. Ya el día está cercano, pero mi deseo es verte, Timoteo. Yo quiero volver a verte y quiero que traiga el capote. Y acuérdate de los pergaminos. Tráeme los pergaminos y el capote, el deseo del apóstol Pablo, estando encarcelado, estando quizás ya en una época de invierno, en una época fría, pasando frío, le dice, hijo mío, mi deseo es volver a verte, hijo mío, tráeme el capote era un abrigo, era el abrigo de Dios, era la presencia de Dios. El fuego de Dios, el abrigo le da el calor,
el calor de Dios, el fuego de Dios. Pero lo más maravilloso que este hombre amaba la palabra de Dios y le dice a Timoteo: tráeme el pergamino, tráeme los rollos, tráeme la palabra de Dios. Él sabía que para todo aquel que está sentenciado ya a muerte, le dan la oportunidad de elegir su última voluntad. ¿Cuál es tu última voluntad antes de morir? Y la última voluntad de él era ver a su hijo Timoteo. Era el abrigo, el capote, la presencia de Dios, que le iba a traer ese calor, ese fuego divino para soportar ese crudo invierno, ese difícil momento. Porque la presencia de Dios es la que nos ayuda a soportar las dificultades, las pruebas, las luchas. Es la presencia de Dios la que nos da la victoria en las adversidades, en los problemas que muchas veces nos toca enfrentar. Es la presencia de Dios la que nos ayuda a salir y nos da la solución de los problemas. Es la que nos da la victoria. Por eso él decía: yo quiero el capote, el abrigo de Dios, la presencia de Dios, y tráeme los pergaminos, tráeme la palabra. Era hasta el último y hizo la voluntad de Dios. Y salió victorioso, fue un vencedor. El Señor tiene bendiciones para aquellos que hacemos su voluntad. Siempre digo, es mejor sufrir obedeciendo la voluntad de Dios que sufrir por consecuencia de nuestra desobediencia. Están los dos extremos. Jonás, Dios lo eligió para ser un mensajero. El apóstol Pablo fue un mensajero. Jonás fue enviado a Nínive. Le dice a Dios: ve a esa gran ciudad, Nínive, y pregona contra ella y dile que de aquí a 40 días va a ser destruida. Jonás, ¿qué hizo? Se fue en una nave rumbo a Tarsis. Dios lo manda a la derecha. No, él se fue a la izquierda. Compró un pasaje, tuvo que gastar dinero en un pasaje. Compró un pasaje y se subió a bordo de la nave, y él se puso a dormir abajo en la nave. Y dice que de repente Dios ahora levanta y prepara una tormenta, una grande tempestad. Sacudió aquella nave. Y los marineros y el capitán, el patrón de la nave, luchaban contra esos vientos. Y Jonás durmiendo, y los otros luchando por su vida, y Jonás durmiendo en el sueño de la indiferencia, mientras los demás estaban ahí sufriendo. Él estaba durmiendo en perla. Vemos ahora que el patrón de la nave baja abajo y le dice: oye, levántate, perezoso, clama a tu Dios, quizás Él te oiga y te escuche y tenga misericordia de nosotros y nosotros no perezcamos. Es como que Dios dijera a través del Espíritu Santo a la iglesia en estos tiempos difíciles de angustia, donde estamos en los dolores de parto, donde tiempos mejores no vendrán, donde hay un mundo sufriendo. Él le dice a la iglesia: levántate, perezosa, clama a tu Dios y quizás Él tenga misericordia de nosotros y no perezcamos. Ahí lo despertó el Espíritu Santo, lo va a despertar a Jonás. Y vemos que cuando él salió, los marineros dijeron: no, vamos a tirar la suerte para ver quién, por qué causa, por la culpa de quién está pasando esta tormenta. ¿Por qué se nos levantó esta grande tempestad contra nosotros? ¿Por qué es contra nosotros el asunto? Aquí hay alguien que está enfureciendo a Dios. Y la suerte cae sobre el culpable, sobre Jonás.
Y como Dios lo sacó a la luz, le sacó los cueros al sol, le dicen los demás, oye, ¿qué hiciste tú? Porque esto es por tu culpa. Tú eres el culpable de que esta grande tormenta se haya levantado en contra de nosotros. Y él le dice, no, es que yo soy hebreo y yo sirvo al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios todopoderoso. Y yo estoy en desobediencia, estoy huyendo de la presencia de Dios. Dijeron, ¿y qué vamos a hacer contigo? Échenme al mar, dijo él. Mátenme. Mátenme y se va a acabar todo. Y ellos no quisieron al principio lanzarlo al mar, porque querían preservar la vida de él. Entonces, ¿qué sucedió? Que no pudieron y tuvieron que lanzarlo al mar. Y ahí Dios tenía preparado un grande pez, el cual devoró a Jonás. Y Jonás dice que ahora estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese grande pez. Su desobediencia lo llevó a que aquel pez se lo tragara, o sea, el problema lo devorara. ¿Cuántos esperan eso? Y no despiertan, esperan que vengan los problemas para recién acordarse de Dios. Imagínense, Jonás estaba en el vientre del pez, estaba en el estómago, entonces los jugos gástricos lo estaban quemando. Estaban quemando la piel de Jonás, los jugos gástricos, y el alga, dice que se enrolló el alga en el cuello de Jonás, y ahí Jonás dice que él clamó a Dios en esas circunstancias. Y la oración de Jonás, Dios la escuchó. Y Dios ahora mandó a ese grande pez a que vomitara a Jonás. Miren, Dios tiene todo preparado. Tenía preparado la tormenta, tenía preparado el grande pez. Ahora va y le manda al pez a vomitar a Jonás. Y el pez le obedece a Dios y vomita a Jonás. Y como Dios, un Dios de misericordia, le dio la oportunidad a Jonás y le dio, porque el asunto era con él. Dios fácilmente podía haberlo matado y haber escogido a otro y haberlo puesto en su lugar y haberlo enviado a Nínive. Pero como Dios lo había escogido a él para que él hiciera ese trabajo, le dio la oportunidad para que él obedeciera ahora. Y ahora Jonás fue, y fue enojado, pero fue porque quería que Dios destruyera a los ninivitas, porque los ninivitas eran terribles, eran malos, eran perversos, eran corruptos, eran lo peor de lo peor estaba ahí en Nínive. Y ahora Jonás se puso a anunciar la palabra. Apenas entró a la ciudad, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y cada día, de aquí a 39 días Nínive será destruida. Y dice que de aquí a 2 días Nínive será destruida. Y esto llegó a los oídos del rey de Nínive. Y dice que ahora el rey mandó a ayunar a todos, hasta los animales ayunaron, para pedir misericordia, para que Dios cambiara de opinión. Y como ellos se humillaron, se arrepintieron, se volvieron de su mal camino, Dios también se arrepintió del mal que tenía pensado en contra de Nínive. Y ahora Jonás se enojó y salió afuera de la ciudad. Y como él dice que Dios tenía preparado todo, preparó un viento, el cual golpeó el sol. Ese sol golpeó a Jonás en la cabeza. Claro, y Jonás, acuérdense que Jonás había sido quemado por los jugos gástricos del pez, estaba quemado y el sol le molestó y lo hirió en la cabeza y se enojó más. Entonces Dios ahora preparó para aliviar el malestar de Jonás, preparó una calabacera. Y esa calabacera creció de un día para otro y le dio sombra a Jonás y alivió su dolor, alivió su malestar. Y dice que ahora Jonás se alegró por la calabacera. Y ahora dice que Dios preparó un gusano, el cual devoró la calabacera y la calabacera se secó. Y ahora Dios preparó un viento solano y Jonás se entristeció por la calabacera
porque ahora ya no tenía sombra, y ese viento ahora solano hirió en la cabeza de nuevo a Jonás, y Jonás de nuevo se amargó, y ahora Jonás amargado, Dios le dice: Jonás, ¿haces bien en enojarte? Sí, le dice: estoy enojado, y estoy enojado hasta la muerte. ¿Acaso esto no era lo que yo decía al principio, que tú eras un Dios de misericordia, que te ibas a arrepentir de matar a estos, y estos son tan malos? Yo quería que tú los eliminaras, que los desaparecieras de la faz de la tierra, pero me mandaste a predicarle y se arrepintieron. Y Dios le dice: ¿cómo yo no iba a tener misericordia de ellos? De esta gente que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Acaso tú no tuviste misericordia de la calabacera, la cual tú mismo no viste nacer, no viste crecer, que un día Pauso se murió? ¿Te dolió en tu corazón la calabacera cuando se secó? Sí, te dolió. A mí también me duele que la humanidad se pierda. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que dice la palabra de Dios, que Dios no retarda su venida, su promesa, sino que está esperando que toda la humanidad se arrepienta, se salven, alcancen misericordia. Jonás, siendo un mensajero, él sufrió. ¿Por qué? Por consecuencia de su desobediencia. Pero el apóstol Pablo, no, todo lo contrario, pues él sufrió y fue por consecuencia de hacer la voluntad de Dios. Pero es mejor sufrir por obedecer a Dios que por nuestra desobediencia. Porque si sufrimos aquí, reinaremos allá con Él, allá en los cielos. Siento hasta aquí de predicar la palabra de Dios, y que Dios les bendiga grandemente a cada uno de los que han podido escuchar la palabra de Dios. Dios le bendiga, hermanita Marta. Saludos al hermano César, a Carolina. Cualquier día de esto voy a ir a visitarle. Si bien estuve pasando procesos muy duros, muy difíciles, por eso que también había dejado de predicar la palabra de Dios, pero ya estamos de vuelta, estamos recuperando terreno. El enemigo me había robado muchas cosas, pero el Señor me está volviendo a levantar, porque hay mucha necesidad, hay muchos hermanos que se están quedándose en el camino, que nadie los visita, nadie les lleva una palabra. Siempre digo, pasa lo que pasó con la parábola del buen samaritano. Dice que hubo uno que cayó en manos de ladrones, y a este lo hirieron y le robaron todo lo que él tenía y lo dejaron tendido medio moribundo en el camino. Y dice que pasó el levita, lo miró y pasó de largo, no hizo nada. Pasó el sacerdote, el religioso, lo miró, tampoco hizo nada. Pero dice que pasó el buen samaritano y fue movido a misericordia. Y ese samaritano dice que limpió la herida, le echó aceite, lo vendó, lo subió al caballo y lo llevó al mesón, y lo dejó en el mesón, y le dijo al mesonero: cuídelo, y si algo más, y si tardase en curarse, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Y esto nos da una enseñanza que muchas veces yo he escuchado por ahí. A mí mismo, hermana Marta, me pasó algo. En el momento que más necesité del apoyo de los hermanos, en medio de mi proceso, en medio de mi lucha, ninguno estuvo. Nadie estuvo a mi lado, ni siquiera me visitaron.
Y yo corría para estar con ellos. Y siempre voy a hacerlo. Si ellos me necesitan, voy a ir con ellos. Porque ese es el amor de Dios que hay en uno. Pero a lo que voy en esto, que muchas veces quizás me encontraba ahí a los hermanos y me decían: oiga, hermano Felipe, le hemos echado de menos, estamos orando por usted. Y se iban. Pero no basta con eso. No basta con orar. Hay que actuar. Hay que... Ya el hermano se perdió de la iglesia. Voy a ir a visitar al hermano. Voy a ver qué le pasa. Está pasando su dificultad para llegar a la casa de Dios. Está pasando problemas. Vamos a ir a levantarle los brazos al hermano. Vamos a ir a darle ánimo al hermano. Vamos a ayudarle a llevar la carga a este hermano. Quizás está pasando un momento de necesidad. Voy a llevarle quizás mercadería, un paquete de arroz, fideo, azúcar. El hermano a lo mejor no tiene que comer, no tiene trabajo, no tiene cómo sustentar a su hijo. Pasa eso muchas veces. Y muchos dicen: no, estamos orando por usted, hermano, pero no basta, porque la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Dios quiere las obras también. Es por eso que en aquel día, cuando estemos ante Jesucristo, ante el Señor, Él nos va a decir: venid benditos de mi Padre, y entren al gozo de vuestro Señor. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, tuve desnudo y me abrigaste, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y viniste a mí. Y ahí va a ser ese momento y sale a... Señor, ¿y cuánto te vimos enfermo? Señor, ¿y cuánto estás ahí en la cárcel? Señor, ¿y cuánto te dimos de beber? ¿Cuánto te dimos abrigo? ¿O te hospedamos cuando tú eres forastero? ¿Cuándo fue eso? Y ahí el Señor le va a decir: por cuánto lo hiciste y a uno de estos, mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y ahí se cumple la palabra de Dios. Dice que ni aún un vaso de agua fría que demos a uno de esos escogidos va a quedar sin su recompensa. O sea, visitar hogares, orar por el hermano que está decaído, es una bendición que a nosotros a la larga nos va a traer su recompensa, porque Dios nos está mirando. Está mirándonos en el momento en el cual nosotros vamos a asistir a ese hermano que está pasando el proceso. Así que, hermana Marta, mi deseo es ir a visitarle cualquier día. Con el hermano César estuvimos conversando, yo le di mi número, y él me dijo el día en el cual iba a poder ir. Me he estado también comunicando con varios hermanos y hermanas que quizá había dejado de hablar por lo mismo, porque yo no me sentía bien. Y si yo estaba con eso en mi corazón, no iba a poder predicar con libertad. Mi corazón estaba muy dañado, muy herido y necesitaba sanidad. Porque si yo quizás predicaba de la manera en la cual estaba, con una raíz de amargura, no iba a ser de bendición para los demás. Y uno tiene que ser de bendición a donde vaya. Y si lo hacía de esa manera, no iba a ser de bendición, no iba a tener el mismo efecto. Y ahora yo sé que Dios ya de a poco ha estado sanando esa herida y me ha estado levantando. Me ha dado muchas promesas muy lindas. Así que prepárese, hermana Marta, que viene una bendición grande espiritual y hay que estar preparado para recibirla. Ya, vamos a escuchar una alabanza para la gloria de Dios. Voy a colocar esta alabanza.
hermosa esta alabanza, cuando el corazón llora. Llora el corazón y Dios lo puede ver. El dolor del alma se eleva hacia Él. El hombre se hunde y nada puede hacer. Con una oración suplica ante Dios. Escucha, Israel, tu pueblo, mi Señor. Tú que nos diste la vida, nos diste todo tu amor. Una lágrima sale del corazón y cuando calla Él, mi alma es la que clama. Escúchanos, oh gran Dios, tu pueblo está solo. Haz que no tenga temor, no sabe a dónde ir. Haz que termine todo este gran dolor. Fortalécenos, no nos dejes, Señor. Llora el corazón y el tiempo se detiene y el hombre ve de pronto su vida. Él no quiere ir a lo desconocido, clama a su Dios con una oración. Escucha, a Israel, tu pueblo, mi Señor. Tú que lo puedes todo, fortalécenos. Oh Dios mío, haz que no tenga temor, que termine ya todo este dolor. Escucha, a Israel, tu pueblo, mi Señor. Tú que nos diste la vida, nos dices todo tu amor. Una lágrima sale del corazón y cuando calla Él, mi alma es la que clama. Escucha, a Israel, tu pueblo, mi Señor. Tú que lo puedes todo, fortalécenos. Oh Dios mío, haz que no tenga temor, que termine ya todo este dolor. Escucha, a Israel, tu pueblo, mi Señor. Tú que nos diste la vida, nos diste todo tu amor. Una lágrima sale del corazón y cuando calla Él, mi alma es la que clama. Bien, hermanos amados, hermanas amadas del Señor, esperando que haya sido de mucha bendición esta transmisión para sus vidas.
Y lo vuelvo a repetir como al principio. Sea como los creyentes de Berea, que ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo decía era verdad, si concordaba con lo que él había dicho. Y es lo mismo, no se quede con lo que yo le estoy predicando, entregando, transmitiendo, compartiendo, sino que usted por sí solo salga del desengaño y vea a través de la luz de la palabra si lo que le estoy diciendo es verdad o no, si está escrito ahí o no. Recuerde que Jesús dijo: miren que nadie los engañe. Es deber suyo y deber mío no dejarme engañar por el enemigo, porque nosotros como hombres nos equivocamos, fallamos, cometemos errores, pero la palabra de Dios es la profecía más segura, en la cual nosotros hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Eso lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo, sino que lo dice la palabra del Señor. Es bonita esta alabanza. Se haga una realidad esta alabanza de fondo. Algo grande vendrá. Para la iglesia del Señor Jesús vienen cosas lindas. Es algo glorioso. Nosotros como la iglesia salvada, redimida por el Cordero de Dios, esperamos algo glorioso. No esperamos desgracia tras desgracia, no. Lo que esperamos es la venida del Señor Jesucristo. Ese es nuestro mayor deseo, porque la venida de Jesús es inminente. Es algo que está pronto a suceder, y que Dios nos llene de aceite nuestras lámparas, para que nuestra lámpara esté encendida como aquellas vírgenes prudentes que se prepararon, que se guardaron, que se santificaron. Bienaventurados, dice la palabra de Dios, los que han lavado sus vestiduras, sus ropas en la sangre del Cordero de Dios. Así que esto, mis hermanos, mis hermanas, y ánimo, porque si hay pruebas, si hay luchas, si hay dificultades, porque vamos en el camino correcto. Debemos de preocuparnos cuando esté todo tranquilo, no haya problema, no haya dificultades, no haya oposición. Preocupémonos cuando no haya persecución. Pero si hay luchas, dificultades y problemas y se lo hace el camino angosto, es porque vamos bien. Así que hasta aquí siento de predicar, y Dios les bendiga. Amén. La honra, la gloria y la suprema alabanza sean por siempre al Dios Todopoderoso. Amén.